Rodrigo Burgos seguirá en Tacumbú, al menos por una semana más. El juez penal de garantías, Juan Francisco Recalde, resolvió no dar lugar al pedido de revisión de medidas planteada por la defensa, pero el jugador tendrá una segunda oportunidad para dejar la prisión, ya que sobre el pedido de revocatoria se dio traslado a la querella y al Ministerio Público. Y estamos contentos que el juzgado penal de garantía vele por un proceso como corresponde a derecho, ¿verdad? La revisión de medidas en esta etapa procesal no corresponde, más aún que el hecho es crimen, ¿verdad? Nosotros tenemos la querella de eso y se hizo lugar. Quiero aclarar que nosotros hemos solicitado la revisión de las medidas, pero previamente solicitamos también la revocación de la prisión preventiva. El juzgado toma resolución en cuanto a la revisión de la medida que resuelve no hacer lugar. Sin embargo, con la revocación solicitada también, como no le había dado trámite inicialmente a nuestro pedido y no lo trató tampoco en esta audiencia, entonces le da el trámite correspondiente de incidente, que consiste en correr el traslado, es decir, que la querella y el Ministerio Público puedan expedirse al respecto para ello le señala 3 días para poder contestar esto, que nosotros habíamos planteado, que es la revocación con todos los elementos que presentamos. Y posteriormente el juez va a resolver de vuelta. El mediocampista negó la violencia psicológica que aduce la denunciante. Dijo que decidió poner fin a su relación con su esposa porque su conducta en ocasiones se tornaba muy violenta y las hijas presenciaban los supuestos ataques de ira de la pareja. Obviamente que sí, ya era una relación muy tensa, ¿verdad? Digamos, porque ya por ahí la discusión también afectaba a mis hijas, ¿verdad? Obviamente en salir por mis hijas porque no quería que mi hija pasen todas esas cosas y bueno, ahora, como te dije, esperar lo que diga la justicia. ¿Vos le dijiste que quería separar de ella? Nosotros hablamos bien, muchas veces hablamos, como te digo, tuvimos una terapia familiar y no resultó con ella, ¿verdad? Obviamente decidí esto por el bien de mis hijas y bueno, estamos acá. ¿Vos querías recuperar tu familia? Yo por eso opté a tener esa terapia familiar, ¿verdad? Como te digo, en ningún momento yo no le alcé la mano. Como te digo, ya tengo todas mis pruebas, ya demostré todo y ahora espero en que la justicia me dé la libertad. Hay cosas que ella miente, ¿verdad? Hay cosas que obviamente en una familia pasan siempre, en discusiones verbales, obviamente, y bueno, por ahí ella mintió muchas cosas que ya se demostró todo y bueno, ahora esperar. La defensa del jugador planteó un nuevo elemento en la causa. Sostienen que la supuesta golpiza se dio el 12 de diciembre, pero el primer diagnóstico fue realizado recién el 21 del mismo mes. El documento refería que las lesiones eran recientes, es decir, que habrían sido realizadas cuando el jugador ya se retiró de la casa. No obstante, la querella ratificó que el hecho existió. Y al tratarse de un crimen, Burgos no debería ser beneficiado bajo ningún sentido con una medida alternativa. Ella el 21 de diciembre, 9 días después, ella va del supuesto hecho, ella va a Eusebio Ayala, donde se hace su primer diagnóstico. Al día siguiente, 22, se hace otro diagnóstico, 24 horas de diferencia. Entonces, el diagnóstico de Eusebio Ayala y el diagnóstico de materno-infantil de San Lorenzo no coinciden. ¿Y nuevas lesiones, por ejemplo? No coincide? No coincide. En las lesiones descritas por los facultativos y con las fotografías que hablan de que ellos no mencionaron, ellos presentaron la fotografía como prueba. En la fotografía, cuando se le pregunta al doctor Lemir, que es una eminencia, no se le preguntó a él si era una autoflagelación, que eso de por sí es imposible de determinar y mucho menos en esta etapa de la investigación. Entonces el doctor dijo que las fotografías que fueron viralizadas y las fotografías que obra tanto en la carpeta fiscal no existía concordancia. La esposa del jugador acompañó en un primer momento la diligencia realizada en el juzgado de San Lorenzo. Luego se retiró ya que se sintió mal. Rodrigo Burgos nuevamente se encuentra en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
antes desarrollamos este tema, estábamos compartiendo el informe respecto a la última comparecencia del futbolista en el juzgado de primera instancia de San Lorenzo, donde, como decía ya el informe del magistrado, había ratificado su continuidad en prisión. Ya están nuestros invitados para nuestra propuesta de hoy en Puntos de Vista, jornada de este día lunes 12 de marzo. Antes, 29 grados 6 la temperatura, la visibilidad es normal de 20 kilómetros, 68 el porcentaje de la humedad, viento sur-sureste a 9 kilómetros por hora, es lo que reporta el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana martes 13 tendremos una mínima de 24 y una máxima de 34 grados, un día nuevamente extremadamente caluroso. Ya nos acompañan, agradecemos su presencia al abogado Andrés Bernal, él es representante legal, abogado defensor, en este caso del futbolista de Olimpia, Rodrigo Burgos. Doctor, buenas noches, gracias por llegarse hasta aquí. Y también llegó hace instantes el abogado de la querella, en este caso, que representa a la señora Lucía. Me refiero al doctor Luis Vergara. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Estamos para conversar justamente y conocer un poquito más de esta situación que envuelve en este caso a un conocido profesional del fútbol de nuestro país que venía participando regularmente de las competencias de su club como profesional, en este caso del fútbol. Me refiero a Rodrigo Burgos. ¿Cómo se inicia, doctor Vergara, esta denuncia, en este caso de su esposa, todavía esposa, ¿no? Lucía Aguilera? Sí, ella hasta hoy día es esposa de Rodrigo Burgos. Formalmente están casados y en fecha 13 de enero fue que la señora decidió hacer la denuncia, ¿verdad? Ya no podía más seguir con una persona violenta. Y el hecho se daba también frente a sus hijas, entonces sus hijas también ya estaban con secuelas, ¿verdad?, de verle a su papá pegarle a su mamá. Entonces ella se decidió a hacer la denuncia ante la Policía Nacional, que tiene una oficina especializada para víctimas de violencia familiar. Y ¿qué son esas fotografías que estamos observando y que veo que tenés también la copia aquí? Sí, esas son fotografías que la señora Lucía se ha sacado, ¿verdad?, de su celular, pero justamente ahora estoy teniendo también a mano esas fotografías, ¿verdad? Y se habló mucho del informe del forense doctor Lemir, ¿verdad?, que supuestamente ella se autoflagelaba. Yo no sé si dijo realmente eso el doctor Lemir. Y eso fue lo primero que la defensa salió a decir, ¿verdad?, que se autoflagelaba y que el doctor Lemir, eminencia en técnica forense, ya determinó que se autoflagela. El mismo minuto después sale y desmiente esa versión, ¿verdad? Lo que hizo el doctor Lemir es un informe preliminar para que la defensa técnica agregó a la carpeta fiscal un collage de fotografía. Un collage de fotografía donde la señora Lucía agregó varias fotografías de diferentes fechas donde ella fue víctima. Ella es una persona muy preparada en el sentido de cuando Rodrigo Burgos le pegaba, le causaba unas lesiones, se hacía el diagnóstico médico y se realizaban las tomas fotográficas. Esas tomas fotográficas nosotros agregamos al expediente fiscal y también ella había publicado en sus redes sociales y de ahí la defensa técnica. ¿Desde cuándo viene esta agresión, según sostiene ella y ustedes también? La agresión física, mi representada manifiesta que es desde el año 2017, desde que Rodrigo Burgos se incorpora al Club Olimpia. Entiendo. Tenemos justamente las declaraciones del doctor Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, sobre esta situación, sobre la intervención que le cupo realizar en torno a estas fotografías. El día lunes recibimos la solicitud de la fiscal de la causa, la doctora Doranol, donde nos pedía un análisis, un estudio forense sobre las características de las lesiones que se objetivaban en las fotos que estaban adjuntadas a la carpeta fiscal y la comparación y la revisión de los diagnósticos que ella tenía de las dos atenciones que recibió, una en el hospital de Eusebio Ayala y otra en el de calle y San Lorenzo, el día 21 y 22 de diciembre respectivamente.
En este caso, él nos estaría hablando acerca de las fotos que ella había presentado como pruebas a las supuestas violencias que estaba recibiendo de parte del jugador Rodrigo Burgos. Háblanos un poquitito acerca de los golpes que ella recibió, acerca de los moretones. Sí, de hecho ese fue el objetivo de la pericia, al que nosotros respondemos a lo que nos preguntó la fiscal. La fiscal nos preguntó específicamente sobre la data de las lesiones, es decir, en relación a esa foto, cuánto tiempo antes se produjeron esas lesiones que tenía y que se veían en las fotos. Y nos dieron resultados llamativos en el sentido de que las distintas lesiones tenían distintas datas, es decir, cada una correspondía a un tiempo diferente de producción. El tiempo que ella dijo que había recibido los golpes eran del 11 de diciembre del año pasado. Sí, sería prácticamente 10 días antes de esos diagnósticos y de esas fotos. Y llegamos a ver lesiones que tendrían entre 15 y 25 días, algunas, otras que son prácticamente del día de que se tomaron las fotos. En 15 a 25 días antes del 11. No, antes del 22 de diciembre. Antes del 21, 22 de diciembre, que son el momento que se hacen los diagnósticos y se toman las fotos, ¿verdad? Sí. Entonces, estaríamos hablando de entre 15 a 25 días antes de eso, otras de ese día, de 24 horas, otras de 3 días y así sucesivamente. O sea, había distintas relaciones temporales con relación a esas lesiones. Bueno, la explicación que brindaba la compañera, el doctor Pablo Lemir, respecto a lo que él pudo concluir en cuanto a al tiempo de estas lesiones. Doctor Bernal, ¿y ustedes qué interpretación hacen de estas fotografías? Bueno, en primer lugar quería hacerte una precisión en cuanto a los hechos, porque lamentablemente el representante acá de la señora Lucía se equivocó, creo que en la fecha. No se produjo la denuncia en la fecha que usted mencionaba por el colega. La denuncia se realizó el 26 de diciembre del año 2017, justamente, sobre un hecho ocurrido supuestamente en fecha 12 de diciembre del 2017. Justamente, con relación a al informe... 14 días después más o menos, formula la denuncia. Formula la denuncia. Para tener una idea cronológicamente, el hecho supuestamente sucedió el 12. La señora... ¿Dónde fue eso? ¿En la vivienda? En la vivienda que ellos compartían en la ciudad de San Lorenzo. Ok. Bueno, según la denuncia realizada justamente en la comisaría de San Lorenzo. Ella posteriormente, día 14, viaja a Córdoba a realizar unas gestiones justamente llevando un poder especial para poder gestionar la elección y adquisición de unos departamentos que el Club Talleres justamente le estaba transfiriendo al señor Burgos, ¿verdad? Evidentemente a ella también por ser cónyuge. Claro, ella viaja. Ella viaja, supuestamente 2 días después del hecho. Tendría que haber vuelto una semana después. Ella viaja en avión, sin embargo vuelve en bus unos días antes, justamente alegando de que supuestamente había una mujer que vino acá junto a Burgos, y bueno, y pues las cuestiones de celos que siempre marcaron su conducta, se vino llegando unos días antes. Cuando ella llega, ya el señor Burgos no se encontraba en la casa de San Lorenzo, ya se había trasladado a la casa de su madre en la ciudad de Itacurubí, en la Cordillera. Estaba con una de sus hijas, la mayor de ellas, y la menor estaba en la casa de la abuela materna, la mamá de la señora Lucía, la más chiquita. Ese día se reúnen por última vez. Creo que era aproximadamente 19 de diciembre, se reúnen por última vez en la casa de la mamá de la señora Lucía. ¿Por qué Rodrigo deja la casa o hizo un viaje nada más? No, él ya había decidido justamente porque estos problemas ya venían hace un tiempo, la desconfianza de ella de que él estaba con otra relación y vivía sofocado por los celos. No le permitía siquiera tocar el celular. Ella interpretaba los mensajes como ella quería. Si ella veía una llamada, todo para ella era con relación a otra mujer. Y esto traía constantes discusiones y una conducta de parte de ella, como pudieron ver en uno de los videos que fueron viralizados, y hace unos días también se pasó otro, en donde muestra la conducta
acostumbrada de ella, según se pudo. Aclaro que todo lo que yo estoy manifestando lo estoy haciendo en base a las declaraciones testificales realizadas en el cuaderno de investigación y a la indagatoria realizada por nuestros representados. O sea, no son dichos míos, yo estoy justamente refiriendo. Justamente ahí pueden ver el video a que hicimos referencia justamente a la conducta violenta de ella. Bueno, ella intentó, según el señor Burgos, justamente ya en la Argentina, intentó o hizo un simulacro de cortarse las venas en 3 oportunidades en frente de sus hijas. En una de ellas, inclusive la sangre cae por la hija mayor, razón por la cual cuando vienen acá a Paraguay de vuelta, esa niña decide ir a vivir con la abuela, pide para ir a vivir con la abuela materna, justamente por estos conflictos de pareja y más todavía por la conducta de la señora que con estas actitudes violentas y con el hecho de intentar suicidarse o simular al menos eso frente a la niña. Bueno, ella, como le digo, el 19 fue la última vez que ellos estuvieron juntos en la casa de la madre de la señora Lucía, en donde él ya definitivamente le comunica que ya termina la relación, justamente porque días antes, o meses antes, ellos estaban haciendo una terapia de pareja y ya era imposible sostener. Cuando él... Sí. Vamos 20 minutos. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya venimos en instantes de vuelta. Seguimos hablando del caso Rodrigo Burgos en compañía de los abogados que tienen intervención en la causa Andrés Bernal por la defensa y Luis Vergara por la querella. Doctor Bernal, estábamos haciendo un relato casi cronológico, de acuerdo a lo que ustedes señalan al menos, de que ese 19 de diciembre fue el último encuentro entre ella y él, sí, prácticamente. Él le comunica que ya la relación no iba más. No iba más justamente por la conducta que ella tuvo desde el momento que salió de Paraguay, que por vía telefónica ella continuaba atosigando y sabía que a su vuelta iba a seguir todo igual, que no había respetado las recomendaciones de la terapeuta justamente de pareja que tenía. Bueno, ella, según las declaraciones de él, trató de impedir inclusive que él salga de la casa de la mamá, pero bueno, se retiró igual. El 21 de diciembre ella se va hasta Eusebio Ayala, a 13 kilómetros de su domicilio, teniendo un centro de salud a 1,5 kilómetros, en Itacurubí, en la cordillera. Sin embargo, viaja 13 kilómetros para hacer su primer diagnóstico médico. Al día siguiente lo hace, día 22 de diciembre, lo hace en el materno infantil de San Lorenzo. Posteriormente, el día 26 de diciembre recién ella realiza la denuncia. Cabe señalar justamente algo importante. Según manifestó nuestro representado, antes de presentarse la denuncia ante el Ministerio Público, recibe una llamada del entonces abogado y de la señora, justamente diciéndole, ¿volvés con tu esposa o presentamos la denuncia? ¿El entonces abogado no te refería a Vergara? No. ¿A otro profesional? Que había iniciado justamente la denuncia y parte de la acción hasta que tomó el equipo del doctor Vergara la posta en esta causa. Bueno, a partir de ahí comienzan los trámites procesales, investigativos propiamente del Ministerio Público. La cuestión con relación a las fotografías y al informe del EMIR. No es un collage nada más, como dice. Las fotografías fueron tomadas según puede notarse, porque justamente la profesional que realizó el diagnóstico médico en la ciudad de Eusebio Ayala, según el nombre y apellido referido en el informe, es la que aparece en la fotografía, justamente donde se retratan las lesiones. Quiere decir que se hace ese 21 de diciembre, esa es la fecha, esa es la data de esas fotografías, que obran a fojas 16 del cuaderno de investigación fiscal. Estas son las que inicialmente dieron pie al informe, más las fotografías que ustedes estuvieron mostrando anteriormente, que son las que ella había viralizado, refiriendo que fueron lesiones producidas por él. Ahora bien, hay que aclarar que la denuncia realizada, la imputación realizada, versan sobre un hecho ocurrido el 12 de diciembre de 2017. ¿Y esa imputación sobre qué hecho punible, Vergara? El hecho punible por el cual hoy está procesado es violencia familiar. Es un hecho punible considerado crimen, ¿verdad? Y en cuanto a las discusiones que mi colega está determinando en las fechas, ¿verdad? No estamos precisando de la fecha de que
ocurrió el último hecho es del 13 de diciembre. Pero ¿qué pasa? La señora es víctima ya de varios episodios de maltratos físicos y también psicológicos, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos hoy día agregando al cuaderno de investigación fiscal, todos los certificados médicos y también el certificado médico ¿Qué revelan, doctor, esos primeros diagnósticos médicos? De que la misma tuvo lesiones, ¿verdad? En varias partes del cuerpo y que también en su informe médico determina que es de 10 días esas lesiones. Está en el certificado médico y también el doctor Lemir hace referencia a eso. Y también ahí se demuestra que la señora fue víctima hace 10 días, que los moretones, los hematomas que tenía en el cuerpo, tenía aún. Es por eso que se sacó fotografía de la profesional médica que estaba en el estudio de Ayala, porque Itacurubí no tiene médicos, solamente enfermeras de guardia, que no le va a poder expedir un certificado médico. Es por eso que se fue a estudio de Ayala. Ahí sí hay médicos de guardia. Por eso se hace la toma fotográfica de la profesional médica que le está haciendo las inspecciones. Es decir, le pegó el 13 de diciembre y también aún tenía secuelas el 22 de diciembre, el 21 y 22 de diciembre no se hizo el diagnóstico médico. Es decir, que las lesiones que le produjo Rodrigo fueron fuertes, ¿verdad? Es por eso que mantenía todavía las hematomas. Ahora, la hija mayor, ¿qué edad tiene? 6 años. 6 años. Ella prestó una declaración. Eso te iba a preguntar. Ya fue oída en el fuero del menor en Cacupé. ¿Verdad? Y la misma manifestó de que vio los episodios, ¿verdad?, de violencia de su padre. Entonces ya está siendo tratada por un psicólogo, ¿verdad?, para tratar de darle la contención necesaria. Incluso ahora estamos solicitando que se realice cámara GESEL a la niña para que de una vez pueda dar también ella los momentos que le hacía pasar su propio padre, ¿verdad? ¿Eso es así? No es así. No es así. Le explico. Bueno, pero antes de pasar nada más con relación a... El doctor Lemir inclusive determinó lesiones que tenían 3, 4, 5 y 6 días inclusive dentro de esto. Es decir, que así como están mintiendo sobre la fecha del hecho, cuando hacen la denuncia, cuando presentan las tomas fotográficas, cuando levantan en las redes la fotografía, evidentemente todo esto es un montaje. Hoy en día quieren dar a entender de que hubo lesiones de otros días, de otra fecha. Tenemos que recordar que nuestro sistema penal tiene un principio, tiene un criterio determinado, que es en cuanto a la imputación y a la denuncia realizada. La denuncia realizada basa sobre una fecha específica y la imputación también. Hoy en día están pretendiendo referir hechos que, ya que se desbarató la teoría inicialmente sustentada en la denuncia, hoy en día quieren desvirtuar esto. Pero bueno, es normal, ¿verdad? Cada una de sus ¿Cómo se tramita, perdón mi ignorancia, casos de violencia, de situaciones que se vienen arrastrando, por ejemplo, digo, en la parte procesal? Se denuncia de esa forma, se imputa de esa forma y se investiga gradualmente, en el que no fue el caso. En este caso se denunció un hecho específico y ese hecho específico no existió según la data de las lesiones. Ahora bien, si yo te digo, te fuiste el 21 y tenés lesiones de hace 2 o 3 días atrás, evidentemente da pie a que se sostenga lo que nuestro representado en su declaración indagatoria ya había referido. Cuando nosotros hablamos de autolesión o autoflagelación o como quieran llamarlo justamente, nosotros no decimos que el doctor Lemir lo dijo. Esa es la interpretación que nosotros le damos a su informe. Si esas lesiones no existían a la fecha, evidentemente alguien se las hizo. Se las hizo ella, otra persona, no sabemos, ni siquiera entra en discusión en este momento, pero no fue nuestro representado. Porque eso es uno de los elementos. ¿Con qué esto se sustenta nuevamente? Con la declaración testimonial de una testigo presencial que estuvo el día 12, 13 hasta el 14, justamente que es en el domicilio, que es la empleada de apellido García, justamente. Bueno, con esto nosotros demostramos que en esa fecha no sucedió este hecho. Bueno, ahora bien, con relación a la declaración de la niña, si bien muchos no aceptan la alienación parental, justamente se produce. Y es muy... Explica un poquito en qué consiste eso, doctor, para que... Bueno, ¿en qué consiste justamente? En la manipulación de los menores por los padres con quienes están cuando están en un proceso judicial. ¿Qué se entiende esto? Justamente la programación del niño a los efectos de que refiere a ciertos hechos. Lo que el doctor... Pero solo profesionales, psicólogos, pueden determinar también. Pueden determinar. No lo dicen con esa terminología, por eso es una terminología que todavía no es aceptada en nuestros medios,
pero sí se refieren de cierto modo ya a la situación que se produce. Ahora bien, para aclarar un poquito, esto se produce dentro del proceso de medida cautelar que solicita la señora Lucía. Formalizó su denuncia y se dio la imputación. ¿Y qué pidió la fiscalía inicialmente? Porque recuerdo que cuando se dio la prisión de Rodrigo Burgos medio que sorprendió a todos los medios inclusive, y se habló de que se revocaron unas medidas. Claro, la fiscalía pidió la prisión. Bueno, y el juzgado juzgado es lo que típicamente pide el juzgado. Bueno, ahora bien, quería terminar nomás la idea con relación a la menor. Se presenta una medida cautelar justamente en la ciudad de Cacupé. En esa medida cautelar tenía por objeto que el señor Burgos no se acerque a los menores. Se había hecho otra nueva denuncia. Bueno, esa medida cautelar fue rechazada. Justamente se hizo un informe pericial en donde se determina sí que la menor tiene cierto trauma, vamos a decir, pero por la diferencia que existe de la relación de pareja entre los padres. Es decir, en ningún momento la psicóloga que realizó el trabajo determinó de que la niña era víctima de ningún tipo de hecho. Razón por la cual también la jueza, al oír evidentemente que dice que una menor de 6 años dice yo le quiero a mi papá no me hizo nunca nada a mí, pero a mi mamá le golpeaba y yo quiero que mi papá vuelva a la casa y mi mamá también quiere que vuelva. Entonces desnuda un poquito en qué se basó justamente esa alienación parental y a qué efecto fue. Fue a los efectos de que justamente no se produzca este relacionamiento padre-hija, que el juzgado de la niñez y la adolescencia de la ciudad de Cacupé se percató a través de oír al niño, a través del informe psicológico que se realizó a la misma hora a la niña, y se rechaza esta medida cautelar. ¿Qué había planteado la madre? Que había planteado la madre. ¿Cómo era eso, justamente ese régimen, ese relacionamiento entre papá, mamá y las criaturas en este caso, doctor? Justamente nosotros iniciamos una medida cautelar de urgencia para precautelar a las niñas. Porque Rodrigo, como tenía arresto domiciliario, le acompañaba efectivos policiales amigos de él hasta Itacurubí de Cordillera. Ahora tenemos todas las informaciones, y donde el mismo tomado se iba a buscar a sus hijas. El punto uno. El otro punto es que Rodrigo Burgos le amenazaba constantemente a la esposa, a la madre de las hijas, a que le pueda acercar a las niñas. Y la misma tenía esa prohibición de acercarse a Rodrigo. Y por temor ¿se estableció también, esa restricción? Sí, esta restricción es que el juzgado penal había ordenado, ¿verdad? Entonces, nosotros iniciamos una medida cautelar de urgencia para que Rodrigo no se pueda acercar durante el proceso penal a las niñas, ¿verdad? Y fue ahí que se le llamó a la niña, acompañada de su madre, y sola entró, pues yo estuve con la niña, con el defensor de la niñez y la psicóloga, donde ella fue oída y manifestó eso, ¿verdad? Y justamente acá el colega está aceptando de que la niña presenció esos episodios de violencia contra su madre. ¿Eso fue en San Lorenzo? No, eso fue en el juzgado. Vamos a aclarar, yo en primer lugar no dije eso, yo te dije lo que yo leí en la declaración, y aparte te acoté que es lo que resolvió el juzgado, que no hizo lugar al pedido justamente por no encontrar fundamento. El juez tuvo en cuenta qué cosa, tuvo en cuenta el informe psicológico. Claro, el juez determinó que la niña... ¿Juez de la niñez? Juez de la niñez, ¿verdad? Especializado en el área. Claro, especializado. Antes nosotros presentamos ahora el pedido de una medida de urgencia, ¿verdad? Para que el mismo no se pueda acercar a sus hijas durante esta etapa investigativa, ¿verdad? Que el mismo siempre violaba. ¿Y qué tuvo en cuenta el juez para no hacer lugar a ese pedido? Y de forma provisoria determina de que no hacer lugar, ¿verdad?, a la medida cautelar de urgencia, porque como le oyó a la niña decir que ella no fue víctima de parte de su padre, su papá nunca le pegó, ¿verdad? Pero sí presenciaba los hechos de violencia de su padre hacia su mamá. Entonces el juez determina que es un problema entre los padres, ¿verdad? Entonces fue por ese motivo que rechazó, pero es un rechazo provisorio. Hoy día se está siguiendo esa medida, ¿verdad? Está en operación. 20:34. A la vuelta de la pausa, o vamos a compartir ese material de Itacurubí de la Cordillera. Eso fue este sábado, este domingo, el sábado. Un grupo de pobladores, familiares allí, que realizaron esta manifestación. Compartimos. En Itacurubí, cerristas y olimpistas dejaron de lado la eterna rivalidad y se unieron en apoyo al jugador Rodrigo Burgos, manifestándose en la Plaza de los Héroes, una de las más emblemáticas de esta ciudad cordillerana. Durante la convocatoria
solicitaron la libertad del jugador ratificando su inocencia y desacreditando la denuncia por violencia familiar hecha por su expareja. A criterio de sus allegados, todo es un invento, pues existen intereses económicos como trasfondo. La madre de Burgos, desconsolada, pide que su ex nuera recapacite por el bien de sus nietas. Por favor, para que mi hijo salga, y le pido a Lucía que saque, que tenga piedad y que para que pueda salir el papá de su hija, que él extraña, por favor. Doña, ¿por qué Lucía insiste en esta denuncia y la familia sostiene que acá no hubo violencia, que es una falsa denuncia aparentemente? Y no sé, la verdad que no sé por qué ella hace esto, porque... En todo momento, los familiares y amigos ponen en tela de juicio la credibilidad de Lucía Aguilera, argumentando el último informe forense que señala que las lesiones no corresponden al día en que supuestamente se produjo la brutal agresión. Estábamos esperando que salga, ¿verdad? Pero este resultado negativo para nosotros es para algo mejor. Entonces vamos a esperar que la justicia realmente haga su trabajo y estamos esperando lo mejor. ¿Ustedes creen que finalmente, si existe una verdad, esa va a salir a la luz? Claro. ¿Cómo toma la familia todo este apoyo? Y estamos partidos en dos, ¿verdad? Muy emocionados por la gente que viene a apoyarnos y también a la vez muy triste, vamos a decirle, por la situación que estamos pasando. ¿Son capaces de poner las manos en el fuego por el jugador? Recuerdan su infancia por Itacurubí y su sacrificio para llegar a ser jugador de primera. Lo conocen tanto que, según ellos, sería incapaz de lastimar a una persona. Somos 8 mujeres, ningún hermano. Él se crió entre 8 mujeres. ¿Sería incapaz de tocar capaz de tocar a una mujer. Rodrigo fue también mi alumno en la escuela 47, le conocemos. Son vecinos con mis nietos, crecieron todos juntos. Pongo la mano por Rodrigo, pero de Lucía no esperaba esto. Lucía, recapacita. ¿Cómo? Están dolidos todos los de Itacurubí. Dolidos, súper dolidos. Yo lloro, rezo y lloro. Es muy grave lo que estás haciendo, Lucía, por tu pueblo. Porque acá ya está el pueblo, mi hija. Recapacita, Lucía. Pensá en tus hijas, por favor, si verdaderamente sos madre. Por su parte, la abogada defensora denuncia a un tercero de estar craneando esta trama con el único objetivo de perjudicar al atleta. Guillermo Galloso, que está de un pseudo abogado detrás de todo este tema. Sí, un delincuente, un estafador que está detrás de cada jugador para sacarle ventaja económica. Lucía, te pido como madre que recapacite, así como te pide el pueblo. Están en juego tus hijas, están en juego la salud mental. No podés continuar con esta actitud. Estás mintiendo y sabes en tu fuero íntimo que estás mintiendo. Entre tanto, Rodrigo Burgos permanecerá en el penal de Tacumbú debido a que el juez penal de garantías de San Lorenzo rechazó el pedido de revisión de medidas alternativas presentado por la defensa del jugador de fútbol. Estábamos observando antes del corte la movilización que se realizaba ayer, el sábado, en Itacurubí de la Cordillera. ¿Me quería agregar alguna fotografía, Vergara, sobre eso? Justamente te quiero agregar algunas fotografías donde la abogada, ¿cómo se llama ella? Hermes Cristaldo, es la que encabeza lastimosamente, te digo lastimosamente, una colega profesional de derecho, una manifestación, existiendo herramientas procesales para tratar de demostrar que su cliente no cometió el hecho o de otra forma buscar una salida para Rodrigo Burgos. ¿Y las otras fotografías? Me hablaba de testigos. Y otras fotografías, ¿verdad? Que son inhábiles, más o menos. Son reuniones que la misma mantenía, ¿verdad? Con los testigos, ¿verdad? En una campaña política. Ella está confundiendo un proceso penal con una campaña proselitista, ¿verdad? Lastimosamente, yo digo.
Entonces, bueno, al respecto nada más quería agregar que no podemos hablar de encabezar una manifestación considerando que ella es de la ciudad y que ella es pobladora de Itacurubí justamente, como también lo son la hermana y demás los vecinos amigos de Rodrigo que hicieron. Evidentemente van a estar juntos. Y la foto que presenta el colega justamente de es una reunión, creo que política, no sé en dónde, pero tengo entendido que es del 2015. Es decir, no hay ningún tipo de relación lo que laboral, nosotros queremos justificar acá, que los testigos que ellos habían llevado en horas inhábiles también al Ministerio Público, tiene relación directa con la abogada, o sea que es súbito de la abogada, ¿verdad? Porque maneja un grupo de personas, porque hasta el hermano está involucrado en la marcha, ¿verdad? En un proceso penal, que es intendente, creo, de Itacurubí y la Cordillera. Ahora, explíqueme, él obtuvo en principio un arresto domiciliario por un caso que vos decías considerado crimen. Claro, ya fue beneficiado. Rodrigo Burgos tuvo la ventaja procesal, tuvo un arresto domiciliario con permiso amplio para ejercer su contrato laboral con el Club Olimpia, ¿verdad? Claro. Y de esa manera generar ingresos. Y de esa manera, porque él en su audiencia de imposición de medidas justificó que es el único sostén de la familia. No negamos eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Desde enero, el 11 de enero, él se presenta en su imposición de medidas, ¿verdad? El juez le otorgó esa medida y él manifestó que tenía que ayudar a las hijas. ¿Verdad? Y nunca él presentó ninguna ayuda económica. Pero yo lo escuchaba decir que había ofrecido una suma importante. Ofreció supuestamente una suma de $7.000, ¿verdad? Pero son conversaciones que ha realizado con la madre, no de forma formal, ¿verdad? No de forma formal. Y recién el 31 de enero inició un ofrecimiento de alimentos, ¿verdad? Un ofrecimiento de alimentos que está por debajo de lo que él mismo percibe, ¿verdad? Bueno, al respecto, vamos a aclarar un poquito el tema de las medidas. Las medidas las da el doctor Gustavo Bóveda. Inicialmente, ¿en la feria fue eso? No, en la feria, ¿sabes por qué? Tampoco, disculpame doctor, te interrumpa. ¿Verdad? Fue en la feria 11 de enero porque Rodrigo Burgos fue imputado con rebeldía, ¿verdad? La fiscalía le imputó y ordenó su detención, imputó con rebeldía. Entonces, una vez que capturado, le tiene que poner puesto. Justamente ese es uno de los motivos por los cuales, no por ser lista, que le recusamos solamente al juez, al fiscal, perdón. Justamente por eso, porque la rebeldía no tenía ni justificativo ni motivo, porque él había imputado, y es el juzgado el que tiene que señalar, evidentemente, una audiencia. El juzgado señala la audiencia para el 26 de febrero del 2018 ya. Claro, como va ocurriendo en otros casos también, ¿verdad? Sin embargo, el fiscal, un poco interesado en el caso, imputa y el mismo día, Julio Ortiz, imputa y en el mismo día pide la rebeldía. Nunca se ha declarado la rebeldía. La orden de detención él sacó antes. Él pide la rebeldía al juzgado, antes mismo que el juzgado dicte una providencia de tener por admitida la imputación y señalar una audiencia. O sea, poco interés. El famoso 242. Evidentemente. Bueno, le concede estas medidas el juez y posteriormente le da otras autorizaciones justamente para realizar el trabajo. El doctor Bóveda. El doctor Bóveda. Correcto. Posteriormente viene el juez del juzgado de ese turno, que es el doctor Recalde, y él sí vuelve a concederle otras autorizaciones especiales con relación a los horarios, viajes, inclusive que se realizaron. Ante permiso que solicitaba la defensa técnica. Claro, ante la defensa técnica anterior que aclaramos antes, que nosotros recién lo tomamos después que esto fue revocado. Tu pregunta era por qué fue revocado. Sí. Justamente. ¿Qué hizo de mal o qué incumplió? ¿Qué hizo de mal? Bueno, para mí en primer lugar fue mala fe de la querella. Así, y lo digo y lo sustento, y también ya me quisieron, creo que decir la vez pasada que me iban a querellar o algo por el estilo, pues le dije no hay problema, no fue tu colega, pues no hay problema, pues yo le dije está en la audiencia, porque lo que yo digo no estoy inventando, sino que agregamos todo al cuaderno de investigación y al expediente judicial. ¿Por qué decimos que está en base a qué? En primer lugar se refiere de que hubo una violación de prohibición de comunicación. Nunca existió la prohibición de comunicación, o existió la prohibición de acercamiento. No bien, no se está de acercamiento, no de comunicación. Entonces ellos en base a comunicaciones que se realizaban entre ellos, entiéndase Lucía y Rodrigo, dan por hecho de que existió comunicación y que existió violación. ¿Por qué? Supuestamente. Porque hay providencias que dicen que subsisten la prohibición de comunicación.
Sin embargo, esto se debía a un error de... Error material. Error material del juzgado cuando tendría que haber puesto subsistiendo la prohibición de acercamiento. Ahora bien, esto no tiene ningún valor y lo sabe cualquier abogado medianamente preparado. ¿Por qué? Porque una medida cautelar, para que sea tal, tiene que ser ordenada y tiene que ser aceptada por el procesado una vez notificado, justamente aplicando las reglas del artículo 246 del Código Procesal Civil. Si no hay esta orden y esta aceptación, no existe medida. Bueno, esa restricción, entre comillas, solamente se contempló en la providencia. Claro, en la providencia, pero por error. Material, en vez de decir acercamiento, no decía estaba en el auto interlocutorio, la resolución. En el auto interlocutorio ordenado por el doctor Bóveda. Entonces no pudo ser causal de justamente de revocación de la medida. Otra de la causal, o sea, que ya la juez, yo creo que fue tomado vamos a decirlo, en su buena fe por la querella. ¿Usted plantea una revisión después también? Bueno, justamente... Vamos a llegar a eso, pero antes quiero darle también paso. ¿Qué decís sobre todo eso? ¿Y qué agregás? Veo que tenés son más de 70 figuras que todo lo que tengo, mostrar, todo lo que tengo a mano fue presentado con fecha resaltada ante el juez penal de garantías a fin de poder solicitar la revocación. Un juez penal de garantía de oficio, incluso él podía ya haber decretado la prisión de Rodrigo, porque en una providencia donde Rodrigo presenta un permiso el 12 de febrero para que el mismo sea concentrado el 11 de febrero. Entonces ahí el juez saca una providencia, ¿verdad?, y le dice: Rodrigo Burgos, no hacer lugar a tu permiso, ¿verdad?, porque me está tratando de tomar el pelo. Hablo así mal, no como dice, porque no tengo mano. Sí. De que tratando de solicitarme un permiso para el día 11, me está solicitando el 12. Entonces no te concedo el permiso para que puedas disputar el encuentro deportivo contra General Díaz. ¿Él ya había jugado eso, no? Entonces, ese fue el día lunes, a las 10 de la mañana. Le rechazó el juez el pedido para jugar contra General Díaz. ¿Qué pasó? Fue la figura a la noche contra General Díaz. Y en esa providencia el juez le dice, ¿verdad?, si volvés a infringir las disposiciones, ¿verdad?, será decretada inmediatamente la prisión preventiva. O sea que sin presentar estos screens, esta molestia que Rodrigo Burgos le hacía a su señora, el juez ya podía haber solicitado la prisión preventiva sin la necesidad de llamarle a hacer oído a Rodrigo. ¿Por qué te digo? Es un hecho criminal. Para nosotros la querella, Rodrigo Burgos es un criminal, cometió un hecho considerado crimen, cuyo marco penal es hasta 6 años, ¿verdad? Y lo que hoy día la defensa está tratando de solicitar una medida menos gravosa mediante una revisión de medidas cautelares. Esa revisión de medidas cautelares no corresponde en absoluto, porque estamos en una etapa incipiente. Además, ellos quieren desvirtuar que el hecho no ocurrió. O sea, la idea de tenerle preso a Rodrigo Burgos es porque supuestamente cometió un crimen, un hecho considerado crimen. Sí. No por la falta de arraigo, no por el hecho de que él no esté sujeto al proceso. No, solamente por la calificación del hecho punible. Ahora bien, lo que nos comentó el colega acá es que nosotros pedimos la revisión de medidas, pero también pedimos la revocación de la prisión preventiva. Sí. La revocación de la prisión preventiva nosotros la basamos justamente en la inexistencia del hecho de sospecha, o sea, la sospecha de la existencia de un hecho grave y de que nuestro representado haya sido autor de él, como también la inexistencia de peligro de fuga y destrucción a la justicia. Lo primero y lo segundo, ¿verdad?, es decir, la sospecha del hecho grave y de la autoría, nosotros lo desvirtuamos justamente con el informe del doctor Lemir, con justamente el desfase entre la denuncia y el diagnóstico y otras cuestiones más que tienen que ver. También la declaración de la testigo presencial y otros elementos testimoniales y documentales que agregamos, ¿verdad?, que también van demostrando. También agregamos el cuaderno de investigación y es por eso justamente lo que le digo acá al colega, que fue mendaz la querella y la denunciante y fue de mala fe, y eso tiene una sanción procesal correspondiente. Sí, porque se está moviendo toda una estructura jurídica y una persona privada de su libertad. Al referir que después de la prohibición de ingerir bebida alcohólica dictada el 11 de enero del 2018, que nuestro representado estuvo consumiendo bebida alcohólica con William Mendieta, según una fotografía agregada. Sí, se publicitó bastante. Claro, esa fotografía fue corroborada, que data de fecha 5 de noviembre
del 2017 y fue tomada por la señora Lucía en la casa de ella. Es decir, a sabiendas, la misma utilizó la fotografía. Y la querella también lo hizo, porque lo presentó. Ahora bien, el juez tuvo en cuenta una medida que no existía. La querella presenta fotos que no corresponden a la fecha de la imposición de medidas. Los dos otros motivos que dan justamente el juez es que no existía comunicación, o sea, no había indagatoria y no había estudios psicológicos porque no comunicaron los abogados. Bueno, eso jamás en ningún país civilizado del mundo puede ser imputado al procesado. Si es una tarea de la defensa técnica, es la defensa. Y por eso él tenía la obligación de hacer la audiencia para poder escuchar a las partes y no lo hizo. Tengo que hacer una última pausa. La medida. Tengo que hacer una pausa. Venimos en instantes de vuelta. Bueno, Vergara, contame, ¿te corrió un traslado del planteamiento de la defensa de Rodrigo Burgos donde solicita la revocatoria de la prisión preventiva? Así mismo. ¿Qué significa eso? Mismo. Que Aún tenés no me 3 días. Traslado, pero ya tengo conocimiento de que se imprimió el trámite de la revocatoria que solicita la defensa técnica, basado en los mismos fundamentos del viernes pasado en la revisión de medidas. Es el mismo fundamento. La defensa se ratificó en ese escrito y es lo mismo. ¿Y ustedes son los mismos fundamentos que nosotros vamos a agregar unos más porque hay que recalcar, la violencia familiar no solamente es física, también es psicológica. Y imagínate por qué le recusamos a la fiscal Doranol. Recién en mayo le está fijando estudio victimológico a la víctima. Entonces no podemos, hoy día la señora se está yendo a la Secretaría de la Mujer. ¿Quién era el fiscal o la fiscal del caso ahora, doctor? Ahora es Cristian Roy, pero quería aclararle nada más. ¿Sabe por qué le recusaron a la fiscal? Pues cuando la fiscal le dijo, no, esto lo pidieron en la fiscalía anterior, pero es muy lejos, le dijo. Si me permitís, ahora yo voy a hablar con el adjunto, porque solamente el adjunto podría adelantar, porque esto no lo fijamos nosotros los fiscales, sino que lo hace la gente del Departamento de Victimología. Claro, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a adelantar. Y en ese momento se retiró la querella y fue a hacer a mano la tenés recusación. un audio que quiero que compartamos para ir cerrando. Es para dar un poquito... ¿De qué se trata eso? Justamente de un audio que nos llegó, estaba circulando en algún grupal de fiscales, en donde el fiscal Julio Ortiz justamente menospreciaba a la persona, a nuestro representado. Julio César Ortiz fue el primero que le imputó, ¿verdad? Que le imputó y que pidió la rebeldía automáticamente a Rodrigo Burgos. Más o menos nos explica el ¿Qué dice origen. Julio Ortiz en ese audio? Escuchamos ahí en tu micrófono. Por pedido de 2 jueces, olimpistas y un fiscal cerrista. A ver. Estamos poniendo a punto. Pido por favor, atender el recibir, entra, viene, habla. Cuando reproduce al inicio. No me sé. Ahí nomás. El que estaba a su lado era médico, dijo que era doctor, pensé que era abogado. Pero es la primera Le parte. explico, ¿verdad? Y él me dice, pero acá, Errores del audio de WhatsApp. Ponemos a punto. Tenemos un minuto todavía. Agradeciendo la convención de los compañeros del... En esos un minuto te quiero agregar. Mientras él ajusta. La defensa técnica está justificando que no existe peligro de fuga y peligro de obstrucción en el proceso penal, ¿verdad? Que son fundamentales para que se decrete la prisión preventiva de una persona imputada. El Ministerio Público hizo su trabajo al tener la leve sospecha que Rodrigo Burgos le pegó a su señora. Bien, hoy día el peligro de fuga es inminente. Se puede ver que la propia abogada, la defensora de Rodrigo Burgos, se va enfrente de la casa de la víctima gritando improperios. Denuncia hecha ya por la señora. Ya tengo que irme otro. ¿No salió? Sí, acá está. No, nada más le quería decir. 10 segundos. Mira que tengo que buscar. ¿Ese? Bueno, ahí está. Vino hace menos de 10 días junto a mí, por pedido de 2 jueces, olimpistas y un fiscal cerrista. Me pidió por favor atenderle, recibirle, que entra, viene, habla conmigo. El que estaba a su lado era médico, dijo que era doctor, pensé que era abogado. Le explico, ¿verdad? Y él me dice, pero acá lo que pasa es la locura que ella me pide el 50% de todo. Le dije, ¿y vos estás casado con él? Sí, con ella, sí. Es que le corresponde, le dije. Le corresponde el 50%, me dice, pero yo soy el que trabajo. Vos trabajás afuera, pero ella se queda en la casa. La ley civil presume de que ella cumple las funciones iguales a las tuyas, pero cumpliendo en los quehaceres domésticos, estando con las hijas. ¿Cuántas hijas tenés? 2. Bueno, esa es la función de ella. Y aparte el infeliz campechano, desde los 16 años que se fue a vivir en la casa de ella, y su mamá, la mamá de la chica, es la que le mantuvo, cumplió una función de mamá, suegra, etcétera, etcétera. A fecha de mal agradecido.
Bueno, parte de lo que el audio que le atribuyen al fiscal Julio César Ortiz. Nos vamos. Después nos compartí esos audios. Gracias, Brigada. Gracias, Bernal. Muy amable. Cerramos punto de vista. Buenas noches.